Buena gente, mi nombre es José Dávila, soy fundador de la plataforma Cronos y hoy vengo a darle una recomendación de un libro que le quiero mostrar. El libro que les voy a mostrar es el de Oriana Fallaci, que se llama Una entrevista con la historia. Este libro es una recomendación que le hago a todas las personas interesadas o las que les gusta todos estos temas de política, poder e historia. Oriana Fallaci, solamente por darte una idea de la autora, Oriana Fallaci es de origen, es italiana, es una periodista italiana que se dedicó a entrevistar a todos los líderes durante una época en específico de los años 60 a los años 70. Quería entender las dinámicas del poder y poder comprender de que esas personas que ocupaban dichos cargos, por qué lo hacían o que si tenían alguna habilidad especial. Oriana, en ese sentido, buscó en ese tiempo todas las personas que ocupaban cargos muy importantes y que tenían la capacidad de decidir la suerte de muchas personas. Y en ese sentido, Oriana lo que hace es entrevistar a varios. Y solamente por mencionarte, en este libro nos menciona, por ejemplo, a el doctor Henry Kissinger, que es la primera entrevista que hace, con el que arranca el libro. Henry Kissinger, para darte un poco de historia y bagaje de quién es él, que Henry Kissinger es un político nacido en Alemania y estuvo en Estados Unidos, creció en Estados Unidos de descendencia judía. Henry Kissinger estudió en Harvard, llega al poder de forma casual o no sé, llegó de forma circunstancial. Henry Kissinger fue asesor de Estado de muchos presidentes, asesor presidencial y fue secretario de Estado en la presidencia de Richard Nixon. Henry Kissinger, solamente por mencionarte, fue asesor presidencial de Kennedy, de Ford y de Johnson. Era una persona que en la presidencia de Nixon acaparó mucho poder. Se decía de que Henry ocupaba mayor fuerza política que el mismo presidente. Henry Kissinger es un personaje especial de la época y muy controversial porque se le otorga el premio Nobel después que firma un armisticio con la Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en la época de la guerra de Vietnam. Por eso ella empezó su entrevista con este personaje, porque la guerra de Vietnam, después de las tensiones de la Unión Soviética y China y Estados Unidos y sus aliados, era necesario documentar y tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo con estos países. Luego de que entrevista a Henry Kissinger, luego va y entrevista a los dos líderes de las dos Vietnam, tanto Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, el general Giat y el general Van Thieu. Los dos, ella empieza a indagar en su vida, cómo llegaron al poder, y en ese punto ella trata de dilucidar cuáles fueron las actitudes y cuáles fueron las actitudes que tenían ellos como líderes y qué los llevó a ser tan importante en la época. El general Giat, que es el Vietnam del Norte, es el que le gana la guerra a los Estados Unidos y a Vietnam del Sur. Luego suceden unas dinámicas especiales. La parte del sur sufrió unos colapsos porque Vietnam del Norte logra ganar una parte de la capital y después luego se hace la reunificación de las dos Vietnam. Hay algo muy especial en este punto. Henry Kissinger se lo toca el Nobel de Paz por ese hecho, pero él estuvo muy influenciado, hizo mucha influencia en Vietnam del Sur para que empezaran todo el proceso bélico en estos dos lugares. Después de eso, nos da una entrevista a una de las lideresas más importantes que tuvo el pueblo judío y el pueblo hebreo, que se llama Golda Meir. Golda Meir es una mujer, la primera mujer primer ministra de este estado, y trata un poco de darnos una abrebocas de qué era lo que sucedía para la década de los años 70 y 60, a finales de los 60 y comienzo de los 70, de qué era lo que sucedía en Medio Oriente y por qué era el conflicto que se estaba armando en esa época. Para darte digamos, una idea de lo que estaba pasando en aquel momento, era de que Medio Oriente, en este caso nos ubicaremos en Israel y Palestina,
Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la ONU se conforma y hubo la repatriación del pueblo judío a lo que hoy conocemos Israel. Israel es un pueblo que fue ocupado por la comunidad judía y hebrea. Dice la historia, o la historia documenta que llegó el pueblo judío alrededor del siglo V a.C., las tribus cananeas digamos, a la parte de lo que hoy conocemos Jerusalén. Entonces, cuando los judíos son repatriados después de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo palestino que estaba ubicado en esa zona empieza a generar un recelo. Ese recelo de que llegara ocupación nueva en ese lugar generaba unos conflictos. Tiempo después, el Estado de Israel empezó a crecer y a disminuirse por muchos enfrentamientos entre los pueblos árabes y los pueblos hebreos. Durante siglos hayan tenido problemas. Por ende, el pueblo judío reclama a Jerusalén como su capital, lo mismo que querían los palestinos. Hay que recordar que en Jerusalén, la ciudad más importante de las religiones, el epicentro de las religiones, se encuentran los monumentos o las insignias de cada una de ellas. Para las religiones judeocristianas y occidentales, en este caso, cuando hablamos del islamismo, el judaísmo y el cristianismo. El islamismo tiene en Jerusalén, digamos, el Domo de la Roca, que es un lugar muy sagrado para el pueblo musulmán. Y también el pueblo judío tiene el Sanctus Sanctorum, donde se encuentran actualmente las tablas de las leyes de Moisés, que eso es muy importante para el pueblo judío. También se encuentra el Monte de los Olivos, que es también muy importante para el pueblo cristiano. Y aquí más o menos te he dado un abrebocas de lo que sucede allá, cosa que no lo habla en el libro, pero es para que entiendas un poco las dinámicas. El pueblo palestino o los pueblos árabes y el pueblo judío estaban luchando algo muy importante en la época. Es que Golda Meir, y es muy importante la entrevista que le hace Oriana Fallaci a ella, es porque ella logró combatir a los dos terroristas o a los dos líderes guerrilleros más importantes de Palestina, que es el doctor y pediatra Jorge Abach y Yasser Arafat. Ellos dos se enfrentaron contra Golda Meir y algunos países europeos, porque ellos estaban reclamando el West Bank, parte del río de Jordania, y parte el West Bank lo reclamaban los sirios, parte del río de Jordania, el pueblo de Jordán, y el canal de Suez y la ciudad Suez, que era de los egipcios. Ambos, hay que decir que tanto el pueblo egipcio como el pueblo sirio y jordano, todos practican el islamismo. Ya en este punto te he dado para que puedas dilucidar todo lo que ha sucedido en esta dinámica de Medio Oriente. Por eso Jorge Abach es un doctor, un pediatra de descendencia, era palestino. Luego que llega la repatriación de los judíos a Israel, él se muda a Jordania, estudia pediatría, ejerce la profesión, pero luego decide alzarse en armas y combatir al pueblo de Israel. Y resulta ser muy paradójico, y es lo que Oriana Fallaci durante toda la entrevista te trata de decir, que no era una persona que el fin justificase a los medios, porque un pediatra, y a ser pediatra y haber ejercido su profesión en un hospital católico, no le resultaba totalmente paradójico que esa misma persona fuese la encargada de muchas derriboaviones, atentados a aeropuertos, atentados en Alemania, incluso para el pueblo de Israel. Él era líder, Jorge Abach, del Frente para la Liberación del Pueblo de Palestina. Y luego, en contraprestación, también su aliado Yasser Arafat, aunque aún no se llevaban muy bien. Yasser Arafat era un líder palestino también, de la misma forma, que luego, tiempo después, se le otorga también el Premio Nobel de Paz por firmar el armisticio en el 1993 con el pueblo de Israel y el pueblo de Palestina. Ya en este punto te hablé mucho de estos dos sucesos porque primeramente a mí me gusta y me apasiona hablar de ese tema. Y era como también para que entendieras por qué estas tres entrevistas terminan siendo importantes.
Luego en este punto también en el libro logra entrevistar a Mohammad Reza Pahlavi. Mohammad Reza Pahlavi era el Shah de Irán, luego es derrocado por el Ayatollah Khomeini y es porque él era una persona demasiado excéntrica y no correspondía a las realidades sociales que vivía el pueblo de Irán en la época. Hay que recordar que Mohammad Reza Pahlavi era chiita y el pueblo, en su gran mayoría de la población iraní, era sunita. Entonces los líderes, en este caso el califato de Ayatollah Khomeini, toma las armas, lo derroca y después él se tiene que ir. Hubo un estado muy crítico en esa época, durante ese periodo, y ella trata como de mostrarte qué tipo de líder era Mohammad Reza Pahlavi. También está Indira Gandhi, que es la primera ministra del estado de India. En la entrevista trata de mostrarte qué tipo de liderazgo tuvo en esa época, cómo llegó al poder. Hay que recordar que Indira Gandhi no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi. Todos son dos personajes distintos que llevaban por coincidencia el mismo apellido, pero los dos sí estuvieron muy compenetrados en toda la lucha con la liberación del pueblo hindú. Ella estuvo a cargo también de la guerra de Indochina para la liberación del pueblo de Bangladesh. También tuvo un estado de beligerancia con el pueblo de Pakistán y los hindúes. Ella también estuvo a cargo. Se habló mucho de que hubo corrupción en su periodo e Indira Gandhi Oriana Fallaci trata de mostrar un poco y de preguntarle qué era lo que había sucedido en esa época. También está William Colby, que es un personaje interesantísimo que deberías conocer, todo lo que sucedió con unos casos en la CIA. Está Mario Sores, Elder Cámara. Digamos, aquí encontrarás un sinnúmero de líderes que te será muy provechoso conocer qué era lo que sucedía en la época con todos los líderes. Te lo recomiendo que te leas el libro si eres muy interesado en la historia, si te gusta mucho conocer sobre el poder y las dinámicas políticas internacionales y mundiales. En este sentido, pues no te quiero dañar más, no te quiero agregar más de lo que puedas conseguir en el libro, encontrar en el libro. Te lo recomiendo que lo leas. Con eso me despido. Si te gustó el video, comenta. Si quieres que hable de un tema en específico y más si de pronto te gusta todo el tema de la historia del conflicto de Medio Oriente, lo puedo hacer. Me comentas alguna cosa. Si te gusta el video, me gustaría que dejes un me gusta, que te dejes suscribir. Gracias.